Todo en el mundo sigue las leyes de la física. El hielo es frío, el fuego es caliente, las cosas delgadas se rasgan, las pesadas caen y el agua fluye hacia abajo. Todo lo demás es una ilusión, una distorsión de la percepción. Durante décadas, los ilusionistas han construido su arte precisamente sobre este principio. El ilusionista más famoso de nuestro tiempo, David Copperfield, hizo desaparecer la Estatua de la Libertad en 1983. El efecto fue asombroso y hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza cómo lo hizo. Miles de personas miraron al vacío y presenciaron lo imposible. Pero fue un truco, brillante, sí, pero aún así, un engaño. La estatua nunca se fue a ningún lado. La gente simplemente dejó de verla. Pero, ¿y si hay cosas que no necesitan trucos ni escenarios? Cosas que desconciertan no solo a las personas comunes, sino también a la ciencia misma. ¿Magia? No, este es nuestro mundo, visto de una forma que nunca habíamos imaginado. Cosas que desafían las leyes de la física. A los humanos nos encanta pensar que entendemos cómo funciona el mundo. La gravedad tira hacia abajo, la luz se refleja y un material es duro, blando o transparente. Pero cuando observas estas sustancias, todo nuestro conjunto de reglas se desmorona. Aquí hay un material que absorbe casi toda la luz y desaparece en el fondo, haciendo que todo lo que cubre pierda forma. Aquí hay una sustancia que fluye hacia arriba, sí, hacia arriba, y no nos preguntes por qué. Y aquí hay un hilo invisible, tan fino como la seda, pero tan fuerte como el acero. Estos materiales no vienen del futuro, ya están entre nosotros, y ahora vamos a descubrir su secreto. Las sustancias que desafían las leyes de la física. Lo que estamos a punto de mostrarle no es una ilusión, y eso es lo más importante. Se trata de materiales y estructuras reales que existen de verdad y hasta David Copperfield envidiaría sus asombrosas propiedades. Algunas pueden parecerte imposibles, pero ten por seguro que todo es real y sigue estrictamente las leyes de la física. Está claro que en este mundo hay más de lo que parece. Con esto en mente, pasemos al primer objeto de nuestra colección. En algún momento, los expertos en nanotecnología llegaron a preguntarse qué pasaría si alinearas verticalmente muchos nanotubos de carbono y los apretaras unos contra otros. ¿Cómo se comportaría un material así? Los desarrolladores de Surrey Nanosystems fueron los primeros en dar con una respuesta práctica. Crearon Vantablack, la sustancia más oscura del mundo. Vantablack es un panal compuesto por millones de nanotubos de carbono. Sin embargo, a diferencia de los panales de abejas, sus celdas de carbono están vacías. Aunque esta estructura es bastante singular, su propiedad más importante es que absorbe casi por completo la radiación electromagnética. ¿Qué significa esto? Significa que es posible fabricar un avión que no refleje las señales de radar, una óptica sin deslumbramiento por luz difusa, algunos diseños nuevos y mucho más. ¿No ve las implicaciones? Para entender bien los efectos del Vantablack, imagina que estás en una habitación vacía con el techo, las paredes y el suelo cubiertos de Vantablack. La oscuridad y el vacío son absolutos. Enciendes una linterna, pero da igual. Mientras la linterna apunte hacia los lados, no ilumina nada y ni siquiera puedes ver su haz. Puede que veas tus manos y piernas si te apuntas directamente a ti mismo, pero aparte de eso no hay nada a tu alrededor, solo un vacío completamente negro. Si apuntas con la linterna hacia adelante y das un paso, te chocarás con una pared invisible. Eso es lo que significa una absorción del 99.965%. Debido a esta propiedad, vemos cualquier objeto con un revestimiento de este tipo
cuerpo como anomalías sombrías frente a otros objetos. Su absorción sin igual hace imposible distinguir los detalles, ver el relieve y la forma. Cualquier escultura recubierta de Vantablack se percibiría como una silueta bidimensional hecha de papel negro. Gracias a este efecto de cuerpo negro definitivo, Vantablack ya ha encontrado aplicaciones en la aviación, la fabricación de automóviles y, por supuesto, en el espacio. Lo que acabas de presenciar es la extraña capacidad del Vantablack para ocultar la textura de un objeto, difuminando los límites entre realidad y ficción. A pesar de lo impresionante que pueda resultar, sujétate los calcetines porque estamos a punto de quitártelos. Todo esto parece sacado de una epopeya de ciencia ficción. Uno de los motivos más recurrentes en las películas sobre viajes en el tiempo y visitantes extraterrestres es la rápida cicatrización de las heridas y la regeneración del cuerpo. Por ahora siguen siendo ciencia ficción. Sin embargo, las pruebas reales sugieren que podríamos estar asistiendo a los albores de dicha tecnología. Estamos a punto de ver polímeros capaces de volver a unirse tras ser seccionados. Además, esta reintegración no implica la pérdida de las propiedades originales ni ninguna intervención externa. Conozca el PDMS SSIP-BNB, un polímero absolutamente único con un don innato para la autorreparación. Similar a los robots futuristas, este material puede repararse a sí mismo sin problemas tras una rotura, sin necesidad de adhesivos, soldaduras ni ningún otro truco. Desarrollado por científicos de la Universidad de Tianjin, este polímero elastomérico tiene una resistencia impresionante. Puede regenerarse incluso a bajas temperaturas, en agua dulce o salada, e incluso en un entorno químico agresivo. Aunque es demasiado pronto para hablar hoy de la regeneración instantánea de músculos y piel humanos, este nuevo polímero encontrará sin duda aplicaciones en robótica, aviación y automoción. Imagínese un coche capaz de autorreparar el revestimiento interno, o un sofá de piel que arregle su tapicería por sí solo. Lo que es aún más impresionante es la capacidad de este polímero para transformarse en conductor, añadiendo indio y galio. Piensa en la electrónica autorreparable. ¿Qué pasaría si se rompiera un smartphone por la mitad y las dos mitades se unieran y fusionaran en cuestión de minutos, convirtiéndose en un smartphone completamente funcional? Las extraordinarias propiedades del PDMS SSIP-BNB llevan los logros científicos al terreno de la ciencia ficción. Aunque muchos materiales modernos nos asombran por sus capacidades, sabemos que su producción suele implicar procesos complicados y equipos sofisticados. Afortunadamente, hay algunas excepciones en las que incluso los procesos más sencillos pueden dar lugar a un supermaterial. El descubrimiento del grafeno es uno de esos raros momentos casi mágicos de la ciencia. Puede que le cueste creer que dos jóvenes licenciados de la Universidad Estatal de Moscú, equipados con cinta adhesiva barata, fueran los primeros en obtener grafeno y, posteriormente, incluso un premio Nobel. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió. En 2004, André Heim y Konstantin Novoselov intentaron separar el grafeno en capas individuales utilizando cinta adhesiva. Tras múltiples exfoliaciones con cinta adhesiva, obtuvieron una capa de solo un átomo de grosor que se podía ver a simple vista. Se trataba de la primera pieza de grafeno. Investigaciones posteriores revelaron una plétora de propiedades únicas del grafeno. Resulta que es un excelente conductor de la electricidad y el calor, y se podrían modificar sus propiedades alterando la forma de la lámina o el sustrato, lo que significa una plétora aún mayor de posibles usos. Además, al ser 100 veces más resistente que el acero, el grafeno es el material más fino y fuerte del mundo. Esto suena impensable, ¿verdad? ¿Necesitas un ejemplo extravagante de sus propiedades? Aquí tienes uno. Una hamaca de grafeno de 1 metro cuadrado puede soportar a un gato grande de más de 4 kilos y, sin embargo, pesaría menos que uno de sus bigotes. A modo de comparación, un trozo de papel del mismo tamaño sería 100,000 veces más pesado. Dadas estas propiedades únicas,
No cabe duda de que el grafeno revolucionaría la producción de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos, sensores químicos, nanocompuestos y sistemas de almacenamiento de energía. Este capítulo trata de los plásticos. Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Qué pasa si pisas un vaso de plástico? Seguramente habrás visualizado un vaso aplastado, ¿verdad? Así sería, a menos que el vaso estuviera fabricado o recubierto con Line-X. ¿Le cuesta creerlo? Pues bien, mire cómo un peso pesado se pone de pie sobre estos vasos. No es fácil aplastar una copa de este tipo. Puede resistir aún más. Y ni siquiera es necesario que la copa esté totalmente hecha de Line-X. Bastaría un fino revestimiento en la superficie. Line-X es un revestimiento protector en spray especialmente duradero, fabricado con poliuretano de dos componentes. Además de su resistencia, ofrece una gran adherencia, resistencia química y resistencia a la abrasión. Line-X puede proteger por completo prácticamente cualquier superficie. Puede sonar descabellado, pero incluso los golpes de hacha más fuertes dejarían marcas casi invisibles en un capó de coche recubierto con Line-X, y el recubrimiento seguiría intacto. Los materiales de poliuretano de Line-X se aplican mediante equipos industriales especializados a alta presión. El material pulverizado se solidifica en 3 a 6 segundos. Su corto tiempo de curado permite aplicar múltiples capas de Line-X sin goteos ni corridas, en cualquier espesor deseado. Los nuevos materiales revolucionarios nunca dejan de sorprendernos con lo que antes se consideraba imposible. En otras palabras, cada nueva tecnología nos sorprende por su novedad, y la nanotecnología ocupa un lugar especial en este sentido. La mayoría de la gente cree que el prefijo nano implica algo ultramoderno. A muchos les costaría creer que uno de los nanomateriales más asombrosos se creó hace casi 100 años. Sin embargo, es cierto, y este material se conoce como aerogel. En los lejanos años 30, el químico estadounidense Samuel Stephens Kistler estaba obsesionado con una idea única: conservar solo la estructura de un gel de silicato, sustituyendo su parte líquida por aire. Mediante un método ingenioso y bastante complejo, Kistler lo consiguió. Así, en 1931, presentó al mundo el aerogel, un material con unas propiedades asombrosas. El aerogel consiste en una nanored tridimensional con un entramado de partículas de un tamaño de entre 3 y 5 nanómetros y células de hasta 100 nanómetros. Como habrá adivinado, las celdas están rellenas de aire, que constituye el 99% del aerogel. Esta estructura hace que el material sea extremadamente ligero y un sólido aislante. Se puede sostener fácilmente 1 metro cúbico de aerogel con el brazo extendido, y una capa de 1 milímetro de grosor nos protegería de un lanzallamas. Y ni siquiera hace falta aerogel puro para protegerse de un lanzallamas o de cualquier llama. Basta con reforzar la fibra de vidrio con trozos de este material. Observa con asombro cómo esta persona apoya la palma de la mano contra la pared hecha de este compuesto, a pesar de que un lanzallamas de gas apunta al otro lado. Las asombrosas propiedades del aerogel le han valido 15 entradas en el libro de los récords Guinness. Hay que reconocer que es impresionante, teniendo en cuenta que el material se descubrió hace 100 años. Ya conoces las capacidades del grafeno y acabas de ver el aerogel en acción. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué obtendrían si intentaran fabricar aerogel con grafeno? Parece bastante tentador combinar la resistencia del grafeno y la ligereza del aerogel en un solo material. Los expertos chinos ya tienen una respuesta práctica a esta pregunta. Han creado el material sólido más ligero del mundo, el aerogel de grafeno, con una densidad de solo 0,16 miligramos por centímetro cúbico. Su variación llena de vacío es 7,5 veces más ligera que el aire. Sin aire en sus poros, el material simplemente flotaría. Sin embargo, antes de imaginar una locura como una casa voladora, hay que tener en cuenta algunas cosas. Aunque la idea de los ladrillos ultraligeros parezca increíble, el aerogel de grafeno relleno de vacío absorbe rápidamente el aire y el vapor de agua, lo que lo hace más pesado que el aire. Además, está el reto de mejorar la integridad estructural de los ladrillos de aerogel de grafeno.
grafeno. Esta investigación está en curso y ya se han obtenido algunas muestras prototipo con propiedades prometedoras. Aunque son más pesados que el aire, su relación peso-resistencia supera la de cualquier material conocido. Recientemente se ha producido un gran avance en este campo. Resulta que se puede imprimir una matriz tridimensional de grafeno en una impresora 3D especial utilizando tintas de carbono únicas. Estos aerogeles de grafeno impresos en 3D tienen propiedades mejoradas que revolucionarán la catálisis, la desalinización y la tecnología de filtración y separación. Se verán avances en todos los campos que requieran grandes superficies, baja densidad, alta rigidez mecánica y porosidad específica. Este nuevo material es tan único que ahora mismo resulta difícil imaginar todo el espectro de sus posibles aplicaciones. Las propiedades únicas no son lo único que puede sorprendernos cuando se trata de nuevos materiales. Algunos pueden sorprendernos solo con su historia. Por ejemplo, la historia de Starlight es tan extraña que bien podría titularse Los 3 misterios de Maurice Ward. Misterio número 1. Un peluquero cualquiera creó Starlight, un polímero con unas propiedades de aislamiento térmico inigualables en condiciones caseras. No hay más que ver cómo un huevo de gallina crudo recubierto con una fina capa de Starlight se mantiene fresco, incluso expuesto a un soplete. Pero créame, esto va mucho más allá de la conservación de huevos. Uno podría recubrir una mano con una fina capa de Starlight, sumergirla en acero fundido y seguir sin sentir nada. Starlight protege eficazmente los objetos contra las altas temperaturas. Además, a diferencia de los materiales tradicionales como el amianto, solo se necesita una fina capa. Otra cosa importante es que Starlight se aplica simplemente a la superficie. No hace falta pegarlo ni utilizar ninguna estructura de fijación especial. Hay que admitir que este material es indispensable para la exploración espacial, la aviación, la industria energética, etc. Esto nos lleva al segundo misterio de Maurice Ward. Por razones poco claras, el químico aficionado nunca reveló su secreto, ni los miembros del Ministerio de Defensa del Reino Unido pudieron llegar a un acuerdo con él. Maurice Ward nunca vendió la tecnología a Starlight. Él pudo haberse hecho rico y famoso fácilmente, pero eligió vivir a su manera. El secreto permaneció sellado y se lo llevó a la tumba. Ahora te preguntarás, vale, eso es realmente intrigante, pero ¿qué pasa con el tercer misterio? Bueno, ahí va. El público supo de la existencia de Starlight en 1993. El inventor falleció en 2011. En 2013, ThermaShield compró todos los derechos relacionados con Starlight a la familia de Ward. Avanzamos rápidamente 2 décadas y, sin embargo, nadie, ni siquiera ThermaShield o los laboratorios de la NASA, han conseguido replicar el éxito de Maurice Ward. Todavía no hay ningún producto comercial disponible. Y este es el tercer misterio. Esperamos que algún día la ciencia lo desvele y veamos diversas aplicaciones de Starlight. A pesar de todas sus asombrosas propiedades, el centro de atención de nuestro capítulo anterior, Starlight, no pudo deslumbrar a nadie con efectos externos. Sin embargo, el nitinol, que cambia de forma, es una historia totalmente diferente. Solo hay que ver cómo se transforma. Un clip de nitinol puede doblarse o arrugarse, pero una vez que se calienta ligeramente a unos 40 grados Celsius, el alambre destrozado recupera su forma original de clip. Es fascinante. Un experimento con un muelle de nitinol no es menos espectacular. Una vez estirado o arrugado, se vuelve recto y elástico cuando se calienta. Esta aleación de níquel y titanio puede recordar su forma y recuperarla cuando se expone al calor. ¿Se pregunta cómo ocurre? Deje que se lo contemos. Lo primero que debe saber es que no hay nanoelectrónica implicada. La aleación tiene 2 estructuras, austenita y martensita. Durante la deformación, la austenita se transforma en martensita en los puntos de flexión. Cuando se expone al calor, se produce la transición inversa, con lo que el metal recupera su estructura original. Ahora bien, el verdadero secreto de nitinol es que su memoria,
puede borrarse por completo calentando la aleación a 500 grados Celsius. La memoria termomecánica del nitinol ya ha resuelto problemas en múltiples campos como la medicina, la industria aeroespacial y la aviación. En medicina, los fijadores de nitinol se aplican para conectar y enderezar piezas óseas rotas. Las espirales de nitinol restauran el diámetro de los vasos dañados. En odontología, los arcos de nitinol han revolucionado la corrección de la mordida. En tecnología espacial, el nitinol produce juntas termomecánicas autosellantes, granjas metálicas autoenderezantes, así como antenas telescópicas y parabólicas. En aviación, la memoria del nitinol se ha utilizado para dispositivos de admisión de aire de geometría variable y dentados en el borde de la tobera, o sus misteriosos cambios de forma. Pero aquí, el propio nombre de la sustancia nos detiene en seco. Agua seca 3M. Suena cuanto menos contradictorio, ya que el agua no puede ser seca, pero en realidad no hay contradicción. El agua seca es en realidad perfluoro, 2-metil-3-pentanona, que tiene exactamente el mismo aspecto que el agua, pero unas propiedades completamente distintas. A diferencia del agua normal, nada se moja en el agua seca, ni siquiera el algodón. La sustancia simplemente se desprende de una servilleta de papel, dejándola completamente seca. Con este tipo de agua se puede caminar fácilmente entre las gotas de lluvia. Es un juego de palabras, pero también es difícil disolver algo en ella. Por ejemplo, no se mezcla con el alcohol. Los dos líquidos se separan instantáneamente dejando una clara demarcación. Ahora sabemos que el agua seca no es realmente agua, no es potable y no se puede limpiar nada con ella. Entonces, ¿cómo podemos utilizarla? El agua seca es un excelente aislante. Puedes sumergir un portátil en un acuario de agua seca y el aparato seguirá funcionando. No hay problemas con el teclado. El agua seca hierve a unos 50 grados centígrados y se evapora rápidamente sin dejar rastro. Naturalmente, es perfecta para extinguir incendios en salas de servidores, archivos y museos. La electrónica permanecerá intacta. Los documentos y cuadros no se mojarán. El agua seca es bastante fascinante, pero no es el único líquido que puede sorprenderte. Observa atentamente cómo se comporta un líquido ferromagnético. Se trata sin duda de una de las imágenes más hipnotizantes que puedes ver hoy en día. Parece como si su interacción con imanes cilíndricos y esféricos estuviera sacada directamente de un mundo de ciencia ficción e inteligencia extraterrestre. Las formas tridimensionales, matemáticamente precisas pero desconocidas, que se forman cuando el líquido entra en contacto con superficies helicoidales son especialmente fascinantes. Los efectos visuales dinámicos, con superficies que aparecen y desaparecen todo el tiempo, son un verdadero placer para la vista. Naturalmente, uno empieza a preguntarse cómo funciona todo esto y por qué ocurre. La respuesta es más fácil de lo que parece. En 1963, Steve Papel, empleado de la NASA, intentaba resolver el problema del suministro de combustible líquido en gravedad cero. Se añadieron nanopartículas de hierro al combustible, junto con una pequeña cantidad de tensioactivos para evitar la formación de grumos. A continuación, se utilizó un imán para arrastrar las partículas y por consiguiente el combustible hasta el punto deseado. Ya está. Era el primer líquido ferromagnético. Ahora ya sabe que este tipo de líquidos no son solo para aparentar. Los fluidos ferromagnéticos tienen aplicaciones en óptica y electrónica, así como en las suspensiones adaptativas de los supercoches. Hay muchos experimentos maravillosos que implican efectos magnéticos. Los videos relacionados con imanes se han convertido en algo habitual últimamente, y en su mayoría tienen que ver con metales. Todo el mundo sabe lo difícil que es colocar un imán sobre otro para que flote en el aire sin deslizarse. Conseguirlo manualmente es prácticamente imposible debido a la forma del campo magnético. Sin embargo, puede conseguirlo fácilmente con una placa de grafito. Además, la placa sigue levitando aunque se la empuje en cualquier dirección. Lo que vemos aquí es una levitación estable sin trucos, pero ¿cómo funciona? El secreto está en el material de la placa. No se trata de grafito ordinario.
sino de grafito pirolítico, una sustancia diamagnética extremadamente fuerte. Su susceptibilidad magnética es casi 40 veces mayor que la del bismuto, el mejor material diamagnético natural. Cuando se expone a un campo magnético externo, el grafito pirolítico genera su propio campo magnético, orientando en dirección opuesta al primero. La intensidad de este campo inherente depende de la intensidad del campo externo y de las propiedades del material. Debido a las cualidades únicas del grafito pirolítico, la fuerza magnética generada puede contrarrestar la fuerza de la gravedad. Como resultado, cuando es repelida por el campo magnético externo, una placa de este material puede flotar incluso por encima de un imán permanente normal, no superconductor. A menudo se necesita un imán potente para mostrar las extraordinarias propiedades de los materiales. Sin embargo, en el caso del galio, se puede prescindir de él. Todo lo que necesitas es aproximadamente 1 centímetro cúbico de galio, un par de cucharadas soperas de ácido sulfúrico caliente y una cantidad igual de dicromato potásico. Personalmente, usar un imán me parece más fácil, pero procedamos con nuestro experimento de todos modos. Introduce ácido en una placa Petri con galio y observa cómo se contrae la gotita de metal. Si luego añades un poco de dicromato potásico, el metal empezará a pulsar de una forma extraña. El galio se contrae y se expande al ritmo de los latidos del corazón. Esto se debe a las propiedades de este metal raro. A temperatura ambiente, permanece líquido y moja fácilmente la mayoría de los materiales. En nuestro experimento, sus propiedades humectantes disminuyen con el ácido y se restablecen con el dicromato potásico. En consecuencia, la gota de galio se expande y se contrae, atrapada en el tira y afloja entre estas sustancias químicas. Se trata de un corazón metálico pulsante, un espectáculo bastante inusual. La pulsación del galio tiene múltiples aplicaciones prácticas. Puede utilizarse para crear temporizadores químicos, microválvulas y minibombas que funcionan sin pilas. El galio también se utiliza mucho en medicina, electrónica e ingeniería eléctrica. La concentración media de galio en la corteza terrestre no supera el 0,002%, pero puede extraerse de fuentes minerales. Siga con nosotros para conocer una sustancia que no existía en nuestro planeta hasta que el ser humano la inventó. Helio 2. El helio 2 no existe en la naturaleza. Es un líquido creado por el ser humano en un intento de alcanzar el cero absoluto. Al someter helio líquido a temperaturas ultra bajas, los científicos observaron que cambiaba repentinamente de propiedades al alcanzar una temperatura de 2,17 Kelvin o inferior. Los cambios eran tan significativos que llamaron helio 2 al helio a estas temperaturas. Esta sustancia se comporta de forma muy inusual. Veamos cómo. La superfluidez es la propiedad de un líquido con viscosidad cero. Al ser superfluido, el helio 2 puede penetrar en cerámicas con poros de tan solo media micra de diámetro. Ningún otro material conocido puede hacerlo. Hay otros 2 experimentos que demuestran vívidamente este efecto. Si se vierte helio 2 en un vaso, llenándolo solo hasta la mitad, se verá una fina capa conocida como película rolling, que se arrastra por los lados del vaso antes de gotear hacia abajo. Por otra parte, si se sumerge un tubo capilar en un recipiente con helio 2, una fuente de este superfluido saldrá casi instantáneamente de la punta. El helio 2 es difícil de almacenar debido a su superfluidez. Constantemente intenta escapar de un recipiente sellado por las paredes y a través de los huecos más pequeños de la tapa. Esto debe tenerse en cuenta en las aplicaciones prácticas. El comportamiento del helio 2 a temperaturas ultra bajas es bastante intrigante, pero admitámoslo. Las propiedades inusuales no lo son tanto cuando se trata de condiciones tan extremas. ¿Por qué no volvemos al mundo real y echamos un vistazo, por ejemplo,
al europio. Este costoso metal de tierras raras pertenece al grupo de los lantánidos. En general, comparte muchas características con sus compañeros lantánidos, pero tiene una propiedad muy distinta. A diferencia de sus parientes químicos, el europio forma fácilmente compuestos tanto divalentes como trivalentes, lo que significa que puede enlazarse con 2 o 3 átomos de sustancias diferentes. Esta característica única abre 2 prometedoras vías de aplicación para el europio. El europio divalente presenta una línea roja estable en su espectro de emisión como parte de cualquier compuesto. Esta propiedad es fundamental para desarrollar LED rojos orgánicos y fósforos basados en él. Esto allana el camino a la fotónica ecológica, en la que el dióxido de carbono atmosférico se utiliza para producir dispositivos emisores de luz. Dada la creciente preocupación de los gases de efecto invernadero y el calentamiento global, las tecnologías basadas en el europio divalente pueden ofrecer una solución oportuna. En cambio, el espectro de emisión del europio trivalente varía en función del compuesto que incorpora sus átomos. Esta propiedad dio lugar a una ingeniosa estrategia contra la falsificación de la moneda europea. Los billetes de la Unión Europea incorporan elementos de europio que brillan en un espectro específico. Replicar este resplandor exige una fórmula de pintura precisa que lo hace muy difícil. Así, el europio garantiza un alto nivel de protección contra la falsificación. Lo que vemos ahora desafía claramente nuestras experiencias cotidianas. Las zapatillas blancas permanecen limpias después de haber estado en un charco de barro y la Pepsi-Cola se desliza por una camisa blanca sin dejar rastro. Mientras tanto, los materiales de construcción, las herramientas y las piezas de los coches también permanecen limpios aunque estén expuestos a la suciedad y el aceite. Por increíble que parezca, no se trata de un truco de Photoshop, sino del resultado de aplicar un revestimiento hidrófobo. Los hidrófobos se refieren a sustancias con superficies no mojables. Los líquidos se apelmazan y no son absorbidos por estas superficies. Este fenómeno se conoce científicamente como efecto loto. Fíjese en una gota de agua sobre una hoja de loto. Adquiere forma esférica y rueda sin dejar rastro. Este efecto se debe a la estructura especial de la superficie de los hidrófobos. Tienen una capa de microcerdas que atrapa una bolsa de aire debajo de la gota. En el caso del loto, esta función la realizan pelos ultrafinos, mientras que los materiales artificiales la logran mediante texturas de nivel micrométrico. Las investigaciones revelan que las superficies hidrófobas más eficaces son las protuberancias de tamaño micrométrico con protuberancias de tamaño nanométrico. Estos materiales se clasifican como superhidrófobos. Este tipo de material es exactamente lo que mantiene impecables las superficies que ves ahora mismo. Ahora que hemos visto cómo la suciedad no mancha, es hora de explorar el fenómeno del hielo caliente. Sigamos rompiendo estereotipos. Estamos acostumbrados a que el hielo sea frío. Sin embargo, estás a punto de ver uno que puede calentarte. Si quieres, incluso puedes crear una escultura de hielo de Papá Noel en verano. Lo que lo hace posible es la solución sobresaturada de acetato de sodio utilizada en lugar de agua. Un pequeño cristal introducido en la solución a temperatura ambiente desencadena la cristalización, formando así algo parecido a un cubito de hielo. Este proceso produce calor, haciendo que el hielo se caliente. Este efecto se utiliza en la fabricación de los populares calentadores de manos, así que la próxima vez que necesites un calentamiento rápido, utiliza el hielo. Aunque el hielo caliente puede calentar al conductor de un coche, por desgracia no se puede utilizar para hacer un parabrisas. Para eso, se necesitan vidrios de coche robustos que no se rompan en pedazos durante un choque. En algunos casos, se necesita incluso algo más, concretamente, vidrios a prueba de balas. Los cristales antibalas que vemos en las películas son más que ficción y sirven para proteger a las personas en la vida real. Sin embargo, hay un detalle importante. El objetivo permanece pasivo y no puede contraatacar con disparos. Puede parecer que nada puede cambiar esto, pero en realidad hay una solución. A continuación verá cómo funciona un cristal antibalas unidireccional demostrado por un empleado de la empresa israelí
BP Developments. Una bala de un M16 no consiguió atravesar el cristal de 5 centímetros de grosor desde el exterior. Sin embargo, la cara interior permaneció completamente indemne. Sin embargo, cuando se dispara desde el interior, las balas lo atraviesan sin esfuerzo. En particular, los fragmentos del exterior vuelan hacia el atacante, mejorando la eficacia del fuego de retorno. La capa exterior de este cristal consiste en acrílico duro y quebradizo. Le siguen finas capas de carbonato resistente a las balas con una capa adhesiva de poliuretano fino transparente que ayuda a absorber la energía de la bala. Cuando el disparo procede del interior, no se gasta energía en empujar los duros fragmentos hacia el interior. En su lugar, la bala simplemente fuerza la capa dura hacia el exterior y vuela junto con los fragmentos hacia el enemigo. En capítulos anteriores has conocido algunas sustancias intrigantes con propiedades físicas fascinantes. Ahora vamos a profundizar en algo diferente. Una sustancia que altera, no la suya, sino nuestros rasgos físicos aparentemente constantes, en concreto, el tono de nuestra voz. Siga observando para ver cómo cambia la voz de una persona. Muchos de nosotros probablemente recordamos de la infancia cómo nuestra voz se vuelve chirriante cuando inhalamos helio de un globo de fiesta. Sin embargo, lo que verás ahora es en realidad lo contrario. Observe atentamente cómo una mujer inhala un determinado gas que inmediatamente hace más grave su voz. Lo mismo ocurre cuando un hombre inhala el gas. Sus tonos vuelven a la normalidad al inhalar aire normal. Esto indica que las estructuras vocales no han cambiado. Entonces, ¿por qué se altera la voz? La razón reside en las propiedades físicas únicas del hexafluoruro de azufre. Este fue el gas utilizado en el experimento. Tiene una densidad muy alta y es 5 veces más pesado que el aire, lo que hace que las cuerdas vocales, acostumbradas al aire normal, produzcan un sonido más grave y profundo. Hay otro experimento impresionante que demuestra su alta densidad. Si se llena un acuario vacío con hexafluoruro de azufre y se coloca en él un barco ligero, flotaría sobre olas invisibles. Una escena así no dejaría de asombrar a nadie. Ya has visto el comportamiento inusual de algunas sustancias con propiedades físicas únicas. Sin embargo, incluso los objetos fabricados con materiales conocidos y aparentemente ordinarios pueden actuar de forma bastante peculiar. Veamos ahora un juguete fascinante, la piedra celta. Como sugiere su nombre, la piedra celta tiene su origen de un antiguo artefacto descubierto por primera vez en los enterramientos celtas. Para nuestra demostración, utilizaremos una réplica moderna, una versión comercial de este artículo. Si se hace girar la piedra celta en el sentido contrario a las agujas del reloj, simplemente gira durante un rato y luego se detiene gradualmente. En resumen, nada fuera de lo común. La verdadera magia se despliega al girarla en el sentido de las agujas del reloj. La piedra empieza a tambalearse y luego invierte el sentido de giro. Esto parece totalmente contrario a la intuición, ya que nada la detiene ni la impulsa a girar en sentido contrario. ¿Se trata de otro efecto cuántico? En este caso, no. El movimiento de la piedra celta sigue estrictamente las leyes de la mecánica clásica. El secreto reside en su distribución asimétrica de la masa y en su inestabilidad a lo largo de los ejes de rotación longitudinal y transversal. Uno solo puede preguntarse cómo se les ocurrió a los antiguos celtas un juguete tan ingenioso. Permanece atento para descubrir aún más misterios. El gumbuck es esencialmente un roly-poly matemático u objeto que se endereza solo. Siempre encuentra el equilibrio independientemente de cómo se incline. El gumbuck no nació en el laboratorio, sino en la mente. La cuestión es que no se han encontrado objetos semejantes en la naturaleza. Su forma es el resultado de resolver un problema topológico muy complejo. Durante mucho tiempo se creyó que no podía existir un objeto convexo homogéneo con un punto de equilibrio estable y otro inestable. En otras palabras, se creía que un objeto convexo que siempre volviera al equilibrio debía contener cavidades o inserciones de material más pesado. Un ejemplo muy conocido es el tradicional juguete roly-poly. La parte inferior de este juguete tiene un inserto pesado, de
modo que cuando se inclina, su centro de gravedad nunca cruza el punto de apoyo. Como resultado, la fuerza gravitatoria siempre hace que el juguete se mantenga en pie. Aquí todo está claro, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Se puede hacer un juguete roly-poly de un solo material sin inserciones ni huecos? El matemático ruso Vladimir Arnold fue el primero en proponer que tales objetos podían existir. La solución la encontraron los matemáticos húngaros Gábor Domokos y Péter Várkonyi. Tras 10 años de investigación, demostraron incluso que podría haber múltiples soluciones a este problema. También dieron con la forma que se ve en la pantalla. Por ahora, solo existe un tipo físico del Gumball. No se han propuesto otras formas. Fabricar un juguete así es todo un reto, ya que requiere una precisión de procesamiento de aproximadamente 1/10 de milímetro. Sí, las sustancias pueden sorprendernos realmente, pero esto es solo el comienzo. Ahora, hablemos de los objetos. Algunos de estos objetos y fenómenos se encuentran en la propia naturaleza. Otros son creados por el ser humano. Pero, ¿realmente desafían las leyes de la física? ¿O es solo un mito? Cosas que rompen todas las leyes de la física. Comencemos con algo simple. Las ruedas cuadradas pueden considerarse un objeto inusual que contradice nuestro sentido común. El nombre en sí genera una protesta en el alma, alterando los cimientos de nuestra experiencia de vida. El motivo de esta protesta es la inercia del pensamiento. Desde pequeños todos vemos solo ruedas redondas. De hecho, casi todo lo creado por el hombre para moverse por la tierra, automóviles, trenes, tractores, motocicletas, bicicletas, se mueve sobre ruedas redondas. Espera un momento. Alguien del público podría decir: ¿qué sucede con los vehículos oruga? Hay tractores, vehículos todoterreno, vehículos de construcción y militares que viajan sobre orugas. Entonces, ¿podemos prescindir de las ruedas? Esa es una gran pregunta. Ahora conocerás la respuesta y verás que los vehículos oruga también se desplazan sobre ruedas redondas. Mira más de cerca y notarás que el cuerpo de la maquinaria sobre orugas siempre descansa sobre pequeñas ruedas redondas. De hecho, una excavadora, un tanque y un vehículo todoterreno se desplazan sobre ellas a lo largo de su propia cadena de acero de la oruga. Como podemos ver, la rueda redonda también entra en escena aquí. Como resultado, la práctica diaria forma en nuestra mente una fuerte cadena lógica. Los vehículos terrestres andan sobre ruedas. Las ruedas son siempre redondas. No puede haber otras ruedas. Sí, estamos convencidos de que no pueden haber ruedas cuadradas. Sin embargo, aquí es donde falla nuestra lógica habitual. En la ciencia, esta falacia lógica se clasifica como non sequitur. En este caso, significa que si no hemos visto ruedas cuadradas, eso no significa que dichas ruedas no puedan existir. La posibilidad de la existencia y la aplicación práctica de las ruedas cuadradas fue demostrada por un famoso equipo de cazadores de mitos. Hicieron dichas ruedas y las montaron en un automóvil. ¿Crees que funcionó? Quienes respondieron sí, tienen razón. De hecho, el auto circulaba sobre ruedas cuadradas. Sin embargo, un viaje así difícilmente puede considerarse cómodo. Temblar durante el movimiento es simplemente terrible. Al acelerar se produce cierto alivio, pero aún así hay temblores muy fuertes. Claramente, viajar en un auto de esa forma no es agradable. Sin embargo, nos parece que las ruedas cuadradas tienen algunas ventajas sobre las redondas. ¿Qué ruedas crees que proporcionarán un mejor rendimiento todoterreno al conducir sobre barro, arena suelta o nieve profunda? Por supuesto, las ruedas cuadradas ganarían. Sus ángulos no permitirían que el auto resbalara, donde las ruedas redondas no pueden hacer nada. Lo importante es que el auto tenga tracción total. Como resultado, las cosas que pensábamos imposibles resultan no solo posibles, sino también útiles en algunas condiciones. Pasemos al siguiente ejemplo que literalmente trastoca nuestra experiencia cotidiana. Es tan inusual que podría parecer que viola las leyes de la física. El poder del ejemplo es especialmente grande porque implica un sentimiento que no se deja engañar fácilmente: el sentimiento de dolor. Creo que la mayoría de los espectadores estarán de acuerdo con esto.
Sí, fácilmente sabemos que nuestra vista puede ser engañada y con qué frecuencia nuestro oído nos desvía. Por no hablar del olfato y del gusto, porque allí las cosas son más confusas. Pero esto cambia con nuestra sensación de dolor. Nuestro sentido del tacto es responsable del dolor y funciona de forma bastante fiable. Por ejemplo, si algún mago logra darte la ilusión de que el plomo fundido está frío, esta ilusión se hará añicos cuando toques el plomo fundido con el dedo. Sentirías dolor y retirarías la mano. No se puede engañar a los termorreceptores. Ahora observa a un hombre sumergiendo sus dedos en plomo fundido. Retira la mano rápidamente y luego repite el movimiento varias veces. La temperatura del plomo fundido supera los 327 grados Celsius o 620,6 grados Fahrenheit, pero no le pasa nada a su mano. No hay ninguna quemadura y, aparentemente, el experimentador ni siquiera siente dolor. ¿Cómo es posible? ¿Quizás sea algún tipo de engaño? Parecería que, según todas las leyes de la física, incluso un contacto breve de la piel con un medio calentado a más de 327 grados centígrados o 620,6 grados Fahrenheit debería dañarla inevitablemente, garantizando una quemadura grave con un dolor agudo. Miremos el video en cámara lenta y si hay algún truco, intentemos detectarlo. El video en cámara lenta lo confirma todo. El hombre realmente mete los dedos en el metal fundido. En la pantalla se ven claramente las típicas salpicaduras y la profundidad de inmersión. Está claro que los dedos no tienen ningún medio de protección. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de todo esto? Miremos más y obtengamos la respuesta exacta. El secreto de la experiencia es el efecto Leidenfrost. Se trata de un fenómeno físico en el que el líquido cerca de una superficie, cuya temperatura es mucho más alta que el punto de ebullición del líquido, forma una capa de vapor aislante. El efecto lleva el nombre del médico alemán Johann Gottlob Leidenfrost, quien lo describió en su obra A Tract About Some Qualities of Common Water, un tratado sobre algunas cualidades del agua común en 1756. La temperatura a la que se produce este efecto se llama punto Leidenfrost. Para el agua es de aproximadamente 193 grados centígrados o 379 grados Fahrenheit. La temperatura de fusión del plomo en nuestro ejemplo es mucho mayor, por lo que el efecto Leidenfrost es posible. En nuestro ejemplo, el experimentador utiliza agua para crear una capa protectora aislante de vapor. Antes de sumergir los dedos en el plomo fundido, sumerge la palma en el agua. Por supuesto, este momento no se muestra en el video para impresionar aún más al espectador y crear la ilusión de una contradicción con las leyes de la física. Por cierto, los autores de este video conocen bastante bien estas leyes. Presta atención a la superficie limpia del metal fundido. No contiene escorias, impurezas ni contaminantes. Se limpia cuidadosamente de cualquier cosa no deseada. Los experimentadores se dan cuenta de que si algo con una temperatura superior a 300 grados Celsius, aproximadamente 600 grados Fahrenheit, se pega a los dedos, entonces ningún efecto Leidenfrost ayudaría. Las leyes de la física son inexorables. Siempre son ciertas y, en ocasiones, se utilizan para crear cosas que no coinciden con nuestras ideas habituales sobre la tecnología. Estás a punto de ver un gran ejemplo de tal cosa. Pero comencemos con algo divertido de la vida de los militares. Las bromas entre militares son algo habitual y, en ocasiones, a los soldados se les hace alguna pregunta en los momentos de descanso. Sabes muy bien que un proyectil de cañón vuela en una trayectoria curva. Entonces, si pones el cañón de lado, ¿podrás disparar a la vuelta de la esquina? A veces, para diversión de todos, la respuesta es sí puedes. Por supuesto, la idea de poner el cañón de lado para disparar a la vuelta de una esquina suena ridícula, pero revela el interés de los militares en este tipo de disparos. Este interés surgió con la triste experiencia de las batallas posicionales de la Primera Guerra Mundial y las batallas callejeras de la Segunda Guerra Mundial. El análisis de las operaciones de combate sugiere que un cañón curvo daría al tirador grandes ventajas al disparar desde una trinchera, detrás de la esquina de un edificio, etc. Con un cañón de este tipo, aumentan tus posibilidades de alcanzar al enemigo mientras permaneces fuera del alcance del fuego de respuesta. Estas posibilidades pueden aumentar aún más si el tirador puede ver a qué está disparando y tiene la capacidad de apuntar.
Otra aplicación del cañón curvo fue disparar a zonas muertas alrededor del tanque. Para ello, el cañón curvo debe montarse en la torreta sobre un rodamiento de bolas y equiparse con una mira periscópica. Como puedes ver en las condiciones de la Primera y Segunda Guerra Mundial, una ametralladora con cañón curvo podría complementar perfectamente el arsenal de un pelotón de infantería y aumentar el nivel de protección de los vehículos blindados. Al darse cuenta de esto, los armeros de los países en guerra intentaron implementar la idea. Desde el punto de vista técnico, hay dos formas de hacerlo. El cañón puede ser curvado, pero los mecanismos de carga y bloqueo, así como el mecanismo de disparo, permanecen sin cambios. Alternativamente, el cañón se puede dejar recto, pero el arma se puede doblar, haciendo que se pliegue en algún lugar detrás del cañón. Ambos métodos, como siempre, tienen sus pros y sus contras. Un cañón curvo se desgasta rápidamente, las balas que contiene se deforman y el arma se vuelve difícil de equilibrar. Al mismo tiempo, un arma de este tipo es fácil de poner en producción basándose en los modelos de serie existentes. Doblar el arma detrás del cañón permite utilizar un amplio arsenal de munición estándar, pero requiere resolver problemas técnicos y de producción complejos, a menos que estemos hablando de un modelo primitivo con culata curva. Me pregunto qué opción elegirías, doblar el cañón o doblar el arma detrás del cañón. Prueba tus habilidades como diseñador de armas. En un minuto descubrirás qué opción eligió la historia. Evidentemente, en condiciones de guerra, es más fácil utilizar la primera opción. Eso es exactamente lo que hizo Alemania en 1944. Los alemanes simplemente desarrollaron el Kumlauf, un accesorio de cañón curvado para su famoso rifle automático de serie STG-44. Varios modelos de Kumlauf proporcionaban una rotación del cañón de 45, 60 y 90 grados, así como una inclinación del cañón de 30 grados. También hubo una versión para la MG-42 y una versión para tanque. La mayoría de las boquillas de infantería se fabricaron para el STG-44 con una inclinación de 30 grados. Las boquillas de cañón curvo tenían una vida útil muy corta, unos 300 disparos para la versión de 30 grados y 160 disparos para la versión de 45 grados. La razón de esto fue la gran carga sobre el cañón. En 1944, sin embargo, ningún barril pudo salvar a la Alemania nazi. En el primer periodo de posguerra, la Unión Soviética prestó la mayor atención a los cañones curvos. Desarrolló la ametralladora mediana Goryunov con un ángulo de curvatura de hasta 60 grados. La ametralladora ligera Kalashnikov con un ángulo de curvatura de hasta 90 grados para disparar contra zonas muertas de vehículos blindados. Y la ametralladora ligera Degtярov con un ángulo de curvatura de hasta 45 grados para infantería. La vida útil del cañón se redujo a 1000 disparos. El calibre de todos los diseños fue de 7,62 milímetros. No se desarrollaron cañones curvos de mayores calibres. En Occidente no hubo esfuerzos notables en esta dirección. Las nuevas doctrinas militares no preveían guerras de posiciones a gran escala ni batallas callejeras. Sin embargo, no se olvidó la idea de disparar a la vuelta de la esquina. Su segunda versión con una curva detrás del cañón encontró su uso en fuerzas especiales. El ejemplo más prometedor de este tipo de armas es el sistema Corner Shot. Fue desarrollado por un veterano de las fuerzas especiales israelíes. El arma consta de dos partes conectadas por una bisagra. El ángulo máximo de flexión es de 63 grados. En la parte delantera hay una pistola normal con cañón recto, una mira láser, una linterna y una cámara de video. La segunda parte está equipada con una culata, un mecanismo de disparo, un panel de control y una pantalla. El sistema es versátil. En la parte delantera se pueden instalar no solo varias armas pequeñas, sino también dispositivos para disparar balas de goma y granadas de gas lacrimógeno. Lo que acabas de ver demuestra una simple verdad. Sucede en la vida que una idea ridícula, que contradice el sentido común, de repente se implementa y se vuelve útil. Aquí es donde surge un punto curioso. Vemos que un hombre puede inventar una cosa que no debería existir, pero al final existe y es útil. Pero, ¿qué pasa con la naturaleza? Ocurre que decimos, no, esto es imposible,
¿pero existe y vive a nuestro lado? Me pregunto qué respondiste a esa interrogante. Si dijiste que sí, entonces tienes razón. Y estás a punto de ver una de las pruebas de tu razón. Mira, este es el íbice alpino, también conocido como cabra alpina. A primera vista no tiene nada de extraordinario. No puede sorprender por su tamaño, sus extraños colores o la fuerza de sus mandíbulas. Tiene cuernos largos, pero en general es un herbívoro pacífico. El íbice vive en el centro de una Europa densamente poblada, donde parecería que ya no queda vida silvestre. El único lugar al que aún no ha llegado la civilización son las rocas alpinas y los desfiladeros de las montañas a una altitud de 1000 metros o 3280 pies y más. ¿Pero es posible vivir allí? ¿Quién además de los pájaros y los insectos puede encontrar un lugar en las empinadas paredes? ¿Puede un mamífero de 4 patas encontrar alimento y reproducirse allí? Sí. Continúa viendo. Obtén respuestas y observa lo imposible con tus propios ojos. En el proceso de evolución, la cabra montés alpina y sus parientes montañeses de todo el mundo han aprendido a caminar sobre paredes casi verticales. Solo mira cómo lo hacen. Para ellos, el movimiento que desafía a la muerte en repisas tan anchas como un recibo de caja registradora es simplemente un paseo familiar normal por un trozo de hierba. O simplemente mira esta increíble escena. Una cabra y un cabrito trepan por la enorme y plana pared de la presa. La terrible altura no los asusta. Encuentran las repisas más pequeñas y suben con confianza. Solo quieren comerse la sal que resuma de la pared. Después de la comida descenderán. La vista de su descenso es alucinante. Observar estos movimientos provoca admiración y asombro. Nuestra conciencia protesta, no puede ser. Pero vemos que lo es. Y nuestra mente estalla en preguntas. ¿Cómo puede un animal con pezuñas caminar sobre las paredes a gran altura en cualquier dirección? ¿Cómo realizan sus sorprendentes saltos con paradas bruscas y precisas en lugares donde no hay nada de qué agarrarse? ¿Cuál es el secreto de tales capacidades? Las respuestas ya te están esperando. Estás a punto de descubrir con qué habilidad las cabras montesas utilizan las leyes de la física sin saber nada de ellas. El principal secreto de las cabras montesas alpinas reside en la estructura especial de sus pezuñas. Están dispuestas de tal forma que no resbalan en superficies lisas y muy inclinadas. Las pezuñas están bifurcadas en dedos, son afilados, estrechos y pueden separarse mucho. En la parte inferior de cada dedo hay una suela de cuero relativamente suave y en los bordes exteriores hay una protuberancia especial, un borde que es fuerte, rígido, pero no tan duro como un hueso. Esta disposición proporciona un agarre fiable sobre las rocas. El tejido del casco vuelve a crecer rápidamente, por lo que el casco siempre está en buenas condiciones. El diseño es óptimo y ofrece la mejor mecánica de interacción con la superficie de piedra triturada y arena en varias combinaciones. Una aplicación sorprendentemente inteligente de las leyes de la física. Las pezuñas del íbice son una excelente herramienta y sabe perfectamente cómo utilizarlas. Sus habilidades han sido refinadas por la evolución, desarrolladas y fortalecidas mediante un entrenamiento continuo literalmente desde el momento del nacimiento. La naturaleza tiene la habilidad de crear lo que nos parece imposible. Acabas de ver un par de historias sobre cómo lo imposible, en nuestra opinión, puede ser posible e incluso útil. Pero, ¿qué pasa con lo contrario? Hay algo que pensamos que es posible, pero las leyes de la naturaleza dicen que no lo es. Sucede que el sentido común, nuestra experiencia práctica, todo es obvio. Según las leyes de la física, tiene que funcionar. Sin embargo, nada funciona en la realidad. Un claro ejemplo de tal contradicción es la historia de las máquinas de movimiento perpetuo. Ahora mostraremos 2 ingeniosos esquemas de máquinas de movimiento perpetuo. Son bastante simples, pero no es fácil adivinar por qué no funcionan. Comencemos con una rueda hidráulica aparentemente muy simple. Según el inventor, la rueda debería girar siempre, y en su eje se pueden fijar diversos equipos útiles. El componente principal del esquema es un tubo capilar. El agua sube a través de él.
llega a las palas de la rueda, cae sobre ellas y después de hacer girar la rueda, fluye desde las palas de regreso al recipiente. Luego se repite todo. Ten en cuenta que si la potencia no es suficiente, se puede aumentar el número de tubos capilares y se pueden solucionar los problemas con la carga. Puede que estés de acuerdo. A primera vista todo es real. Seguramente el agua subirá por el capilar. Cualquiera lo sabe. Al subirse a la hoja, inevitablemente creará una fuerza para hacer girar la rueda, y así sucesivamente. Todo parece estar bien, pero todos somos personas educadas, y sabemos que la naturaleza dirá no. Es imposible crear una máquina de movimiento perpetuo. Esto es una consecuencia de las leyes fundamentales de la física. Hay una extraña contradicción. Resulta que según algunas leyes de la física se supone que la rueda hidráulica gira, pero según otras no. De hecho, no hay contradicción. Solo es necesario aplicar correctamente las leyes de la física. La cuestión es que la fuerza de tensión superficial, que eleva al agua por el capilar, no la dejará salir. De este modo, nada goteará sobre las palas de la rueda hidráulica y ésta se detendrá. Entonces la rueda hidráulica no funcionó. ¿Probamos con imanes? Por ejemplo, la rueda de Macintosh. La idea de una máquina de movimiento perpetuo con una rueda y un imán se patentó en 1823. La idea también es bastante simple y hermosa. Mira, tomamos una rueda con una ranura en el interior y una bola de acero que rueda libremente por la ranura. Acercamos un imán frente a la rueda, que se mueve en el plano de la rueda perpendicular a su eje. La bola, atraída por el imán, rueda por la ranura y la rueda gira. El análogo mecánico de una ardilla en una rueda. Naturalmente, según el inventor, la rueda girará para siempre, hasta que el imán se debilite o la bola se desgaste. De hecho, la bola simplemente sube un poco a lo largo de la ranura y el sistema se detiene en una posición de equilibrio. No hay movimiento. La naturaleza dice no a otra máquina de movimiento perpetuo. Bueno, está bien, pero ¿qué pasa con las ruedas y los péndulos que giran durante mucho tiempo? ¿No deberíamos creer lo que vemos? No te preocupes. En tales casos tu vista no te engaña. Solo debes estar seguro de que definitivamente hay una fuente de energía. Puede que esté oculta, disimulada. Si no existe tal fuente, entonces de alguna manera se utiliza inteligentemente una fuente externa. Definitivamente está ahí. Las leyes de la física no mienten. La gente no puede dejar de lado la idea de una máquina de movimiento perpetuo, y a veces esto conduce a situaciones divertidas. Un buen ejemplo es la fuente de Herón. La descripción de esta fuente, que funciona sin bombas y sin conexión a ningún recipiente externo, nos llegó de manuscritos antiguos. El invento de Herón fue replicado y demostrado al público. Una parte del público inmediatamente confundió el juguete con una máquina de movimiento perpetuo. No hay duda de que aún hoy, incluso entre aquellos que han comprendido el esquema de la fuente, habrá entusiastas que intentarán darle un giro a este esquema y convertirlo en una máquina de movimiento perpetuo. Veamos qué es esta famosa fuente y descubramos cómo funciona. La base del diseño consta de 3 recipientes dispuestos verticalmente, hábilmente conectados mediante tubos. El recipiente superior es el cuenco de la fuente. El fondo del recipiente está conectado al fondo del recipiente inferior mediante un tubo. Si hay agua en el recipiente, hay una columna de líquido en el tubo que, al conectarse con el líquido del recipiente inferior, crea algo de presión de aire sobre su superficie. Si el recipiente inferior es hermético, tendrá una presión igual al peso de la columna de líquido. La idea de Herón es aplicar esta presión en la parte superior del vaso medio. También contiene agua y estará presurizada siempre que haya una columna de líquido en el tubo que va desde el recipiente hasta el recipiente inferior. Ahora esta presión debería utilizarse. Para hacer esto, se pasa un tubo desde el recipiente, desde la boquilla de la fuente casi hasta el fondo del recipiente del medio. Bajo la influencia de la presión del aire, el agua sube a la boquilla de la fuente y comienza a funcionar. Parece magia. No hay depósito encima de la taza, no hay pistones ni mecanismos, pero la fuente funciona. Ningún ruido, solo un ligero chorrito de agua y listo. La pregunta más importante es, ¿cuánto tiempo puede funcionar?
La respuesta a esta pregunta privará una vez más a los aficionados de la máquina de movimiento perpetuo de cualquier posibilidad de éxito. Con la configuración inicial correcta, la fuente de Heron funciona siempre que haya suficiente presión de columna hidrostática en el tubo que va desde la taza hasta el recipiente inferior. Esto significa que con agua en el recipiente del medio y aire en el recipiente inferior, la fuente funcionará mientras haya agua en el recipiente. Sin embargo, el agua sale del recipiente más rápido de lo que entra, debido a la pérdida de presión y resistencia en los tubos, la boquilla y también a la evaporación. Esa diferencia siempre estará ahí. Por lo tanto, la fuente no se puede enrollar y convertir en una máquina de movimiento perpetuo. Tenemos otra prueba convincente de que las leyes de la física son inexorables. La idea de una máquina de movimiento perpetuo alguna vez fue muy popular y causó muchos problemas a los científicos. Hoy en día, la idea de otro tipo de motor atrae cada vez más atención. Las consecuencias de su aparición no serán menos tremendas. Pero a diferencia del movimiento perpetuo, la posibilidad fundamental de su creación está científicamente probada. En esta historia hablaremos sobre el desplazamiento por curvatura. Con su ayuda, las personas viajarán por el espacio a velocidades superiores a la de la luz. Se podría decir, es imposible. Contradice las leyes fundamentales de la física. Me gustaría tranquilizar a los escépticos. Una nave espacial con tal impulso, que se mueve a cualquier velocidad, no viola los postulados de la constancia de la velocidad de la luz y la imposibilidad de alcanzarla por parte de ningún objeto material. Sé que es difícil de creer, pero el principio de funcionamiento del desplazamiento por curvatura se basa en el estricto cumplimiento de las leyes de la física. Y ahora aprenderás cuál es este principio. Miremos más el video para descubrir las maravillas del espacio y el tiempo. La idea del desplazamiento por curvatura no es nueva. En el siglo pasado, los escritores de ciencia ficción utilizaron activamente historias con naves espaciales que deformaban el espacio. Al comprimir fuertemente el espacio delante de él mientras lo estira detrás, el desplazamiento por curvatura avanza hacia la región del espacio donde se encuentra la nave. Ten en cuenta que hay una especie de burbuja espacial que avanza. La nave descansa dentro de esta burbuja y aquí está estacionaria en relación con el espacio. Por lo tanto, no se violan los postulados de la teoría de la relatividad. La idea del desplazamiento por curvatura evita estos postulados. Espera, ¿entonces es solo ciencia ficción? El espectador desconfiado podría objetar. ¿Te refieres a Star Trek y demás? No saques conclusiones precipitadas. La idea de un desplazamiento por curvatura dejó de ser ciencia ficción en 1994. Cuando Miguel Alcubierre Moya publicó un artículo con una descripción matemática del espacio de la burbuja Warp en la reputada y prestigiosa revista científica Classical in Quantum Gravity. Desde entonces, la fantástica burbuja de curvatura se ha convertido en un objeto matemático, la burbuja de Alcubierre. En general, ahora está demostrado que es posible construir una curvatura, pero requiere materia exótica con masa negativa. Si logramos encontrar dicha materia en una cantidad de 33 masas terrestres, casi nada, entonces podremos considerar la posibilidad de construir una curvatura. Es difícil decir cuándo la humanidad tendrá tales capacidades tecnológicas. Sin embargo, esperemos que este fantástico viaje se haga realidad. El desplazamiento por curvatura resuelve el principal problema de los viajes espaciales. Pero antes de que podamos volar a las estrellas, tenemos que llegar al espacio de alguna manera. Hoy hacemos eso con cohetes químicos. Esta tecnología está bien probada, pero requiere importantes recursos. El costo de llevar la carga a la órbita cercana a la Tierra es en promedio de $3.500 por libra, o 0,45 kilogramos. En el futuro, los cohetes reutilizables pueden reducir el costo a $50 por libra. Pero incluso a este costo es imposible iniciar una exploración espacial intensiva a gran escala con el lanzamiento de cientos y miles de toneladas de carga a la órbita por día. El ascensor espacial puede cambiar radicalmente la situación. La idea tampoco es nueva. Konstantin Tsiolkovsky habló de ella en 1895. Durante mucho tiempo pareció una fantasía, pero hoy en día varias empresas en Estados Unidos, Europa, China y Japón han comenzado a desarrollar proyectos comerciales de un ascensor espacial.
El diseño de dicho ascensor es aproximadamente el mismo en todas las empresas y consta de los siguientes elementos: base, cable, contrapeso y ascensor. En general, se ve así. El ascensor se mueve a lo largo de un cable tendido entre la base terrestre y el contrapeso espacial en una órbita geoestacionaria. Como puedes ver, es todo muy sencillo. El principal desafío es el material del cable. El resto de elementos se pueden fabricar hoy. La longitud del cable debe ser de al menos 35.786 kilómetros o 22.236 millas, porque esta es la altura de la órbita geoestacionaria. La longitud del cable determina las capacidades del ascensor. Por ejemplo, si hacemos un cable con una longitud de 144.000 kilómetros u 89.000 millas, su extremo volará en el espacio a una velocidad de 10,93 kilómetros por segundo o 6,79 millas por segundo. Esa es la velocidad de escape para esa altitud. Es necesario para abandonar la órbita de la Tierra y volar a otros planetas del sistema solar. Deberíamos detenernos un momento en este punto. Alguien podría preguntarse cómo se obtiene esta velocidad. Averigüémoslo. Sabemos que la Tierra gira a una velocidad angular constante y realiza una rotación completa de 360 grados en 24 horas. En una rotación, un punto en el ecuador recorre una trayectoria igual a la longitud del ecuador. Ahora imaginemos que hemos extendido un cable de 144.000 kilómetros u 89.000 millas de largo desde este punto en dirección radial hacia el espacio. Su extremo gira a la misma velocidad angular que la Tierra. ¿Te imaginas la gigantesca distancia que recorre en las mismas 24 horas? Así se consigue la velocidad de escape. También es posible dejar caer el cable desde la Luna hasta la órbita geosincrónica de la Tierra. Entonces la longitud del cable sería de unos 362.000 kilómetros. Es mucho más largo que en las opciones terrestres, pero el cable en este caso sería mucho más delgado y más fácil de fabricar. Evidentemente, en cualquier caso, el cable debe ser muy duradero y pesar lo mínimo posible. Todo el mundo ya sabe que debería estar hecho de nanotubos, pero hasta ahora los materiales disponibles solo proporcionan la mitad de la resistencia necesaria. A pesar de ello, los expertos de la NASA creen que el concepto de ascensor espacial es muy prometedor. La NASA incluso organiza concursos para elegir el mejor modelo de ascensor espacial. Así de seriamente se toman esta idea los expertos de la agencia. Según sus previsiones, los proyectos japoneses y chinos se ejecutarán hasta el año 2050. El coste del envío de 1 kilogramo de carga se reducirá entonces a $25. Sin embargo, no es tan perfecto. Hay expertos que consideran que los proyectos de ascensores espaciales son difíciles de implementar. Entre ellos se encuentra el famoso Elon Musk. En particular, afirmó que esta tarea es demasiado complicada desde el punto de vista técnico. Es más fácil construir un puente entre Los Ángeles y Tokio que construir un ascensor para ponerlo en órbita. A pesar de estas valoraciones, el optimismo sigue ganando y esperamos que en un par de décadas cualquiera pueda tomar un ascensor directamente al espacio por no más de $1,000. Un ascensor espacial difícilmente puede considerarse un mecanismo de elevación ordinario, pero ya has visto que es factible y que algún día se fabricará. Algunos de ustedes se preguntarán entonces, ¿qué formas inusuales de levantar cargas se han probado ya en la práctica? No te apresures a buscar la respuesta en Internet. Ya hemos preparado algo interesante para ti. ¿Crees que es posible levantar un auto con una aspiradora doméstica común y corriente? Muchos dudarán de su respuesta. Y con razón. Es realmente difícil imaginar tal cosa, pero aún así, es posible. La eficacia de este método fue probada por un famoso equipo de cazadores de mitos. Para verificar esta hipótesis, hicieron 3 grandes ventosas y las colocaron en el capó, el techo y la tapa del maletero de un sedán. Luego se conectaron las ventosas a la entrada de una aspiradora doméstica mediante mangueras. Además, las ventosas se conectaron a una plataforma mediante varillas metálicas. Se fijó la plataforma al gancho de la grúa y se encendió la aspiradora. La aspiradora funcionó durante mucho tiempo, bombeando aire fuera de las ventosas. Después de que la aspiradora, como creían los experimentadores, alcanzó el límite de sus capacidades, el conductor de la grúa encendió el elevador.
El auto fue levantado y las ventosas pudieron soportar su peso. ¿Qué crees que hicieron los experimentadores para confirmar el papel de la aspiradora? La apagaron. El auto se estrelló inmediatamente. Con el motor de la aspiradora apagado, el aire iba en la dirección opuesta, desde la atmósfera debajo de las ventosas. La diferencia de presión disminuyó rápidamente. El auto se soltó y cayó. El secreto del truco es la gran superficie de las ventosas. Esto es necesario porque en la neumática, al igual que en la hidráulica, la fuerza es proporcional a la presión y al área de interacción. En nuestro caso, la fuerza con la que la atmósfera presiona la ventosa contra la superficie depende de las capacidades técnicas de la aspiradora y del área de la ventosa. Por eso funcionó bien con ventosas grandes y el experimento fue un éxito. En la historia anterior, la aplicación de las leyes de la física no plantea ninguna dificultad y el resultado del experimento se puede predecir fácilmente. Pero este no es siempre el caso. Hay casos bastante simples en los que el movimiento contradice claramente las conocidas leyes de la física. Un gran ejemplo de tal contradicción es la paradoja de un velero y un ventilador. Miremos el diagrama. Vemos un barco con vela y un ventilador en la popa. Imaginemos que el ventilador está encendido. ¿Qué le sucede al barco? ¿Se moverá? De ser así, ¿en qué dirección? Mucha gente piensa que el sistema es de circuito cerrado y que soplar en la vela es como tirarse del propio pelo. Se supone que el barco debe detenerse. De hecho, el ventilador sopla aire hacia la vela. Este chorro de aire tiene una cierta cantidad de impulso. Según la ley de conservación del impulso, el casco del barco recibe el mismo impulso, pero en dirección opuesta. Si no hubiera vela, el barco navegaría hacia atrás. Pero hay una vela. La vela recibe el aire del ventilador. Recibe y transmite el impulso recibido al casco del barco. Este impulso es igual al impulso del ventilador, pero está dirigido hacia adelante. Como resultado, todo está equilibrado y, según la tercera ley de Newton, el barco debería permanecer en su lugar. Seguramente el barco de la foto no irá a ninguna parte, siempre permanecerá en su lugar, pero en realidad es diferente. El sistema barco-ventilador no es un sistema cerrado. El barco puede navegar hacia atrás, puede permanecer en el lugar y puede navegar hacia adelante. No hay ninguna paradoja en esto. Todo depende de la relación entre la potencia del ventilador y la superficie de la vela. Si la vela es pequeña, entonces parte del chorro de aire del ventilador pasa por ella y no da impulso. Como resultado, el impulso del ventilador no está completamente equilibrado y el barco navega hacia atrás. Si aumentamos el área de la vela, en algún valor el barco permanecerá en su lugar. La parte más interesante, si aumentamos la velocidad del ventilador con esta vela, el barco avanzará. El movimiento hacia adelante se produce debido al hecho de que cuando aumenta la velocidad del ventilador, además del aumento del impulso del chorro, se crea una mayor presión en la superficie interior de la vela. Bajo la influencia de esta presión, el aire, habiendo dado impulso a la vela, se desliza sobre su superficie interior y es arrojado hacia atrás, dando un impulso adicional que empuja al barco hacia adelante. Además, debemos tener en cuenta que cuando la vela está llena de aire, la resistencia al movimiento hacia adelante es menor que la resistencia al movimiento hacia atrás. Sí, la realidad es muy diferente al esquema simplificado de la imagen. Nuestro siguiente tema también está relacionado con el movimiento sobre el agua, pero esta vez no será un barco, sino una motocicleta la que se moverá. Alguien recordará inmediatamente las motos acuáticas especiales y se preguntará qué tienen de especial. Sí, hoy en día difícilmente podemos sorprender a nadie con una moto acuática, pero te mostraremos algo más interesante. Ahora verás una motocicleta de enduro corriendo por un terreno accidentado. No hay duda, es una auténtica enduro. Está diseñado para correr sobre baches, hoyos y zanjas. ¿Pero qué es? Está saltando a la orilla de un río y no frena. ¿Frenos fallidos? Suciedad en el cristal y el ciclista no puede ver el río. Aparentemente ese es el caso. Mira eso. La motocicleta corre por las aguas poco profundas, levantando fuentes de agua y barro. Estamos seguros de que hay profundidad por delante. Todo terminará en un segundo.
La motocicleta pesada se hundirá y, con suerte, el motociclista no resultará herido. Sin embargo, en su lugar sucede algo completamente diferente. El movimiento continúa. La motocicleta corre a lo largo de la superficie del río, expulsando bellamente chorros de agua por debajo de la rueda trasera. Después de cruzar la superficie del río, el motociclista se dirige hacia la orilla, llega a ella y se detiene. Ahora podemos ver mejor la motocicleta. ¿Podría ser una nueva versión de un vehículo anfibio? Hay autos de este tipo. Entonces, ¿por qué no podría haber una moto anfibia? Miramos más de cerca y vemos que no hay flotadores en el diseño. En la robusta estructura del Enduro no hay ningún recipiente vacío, excepto, por supuesto, el depósito de combustible. Entonces, de acuerdo con la ley de Arquímedes, esta bicicleta no puede flotar. Entonces, ¿por qué no se hunde? ¿Está violando la ley de la física? No. Nuestra motocicleta no infringe las leyes de la física. Sí, no puede flotar, pero puede deslizarse y deslizarse sobre la superficie del agua. Para ello, está equipada con pequeños esquís. La rueda delantera gira en la ranura de uno de ellos. Detrás se instalan dos más para que la rueda trasera pueda girar entre ellos. Los diseñadores no se han olvidado del sistema de suspensión. Una estructura móvil de brazos de aluminio proporciona estabilidad no solo durante el movimiento normal en el agua, sino también al saltar al agua desde un trampolín. Sí, después de un salto, la motocicleta no se hunde, no se vuelca, sino que rápidamente entra en modo planeo. En sentido figurado, podemos decir que la ley de Arquímedes se dio ante las leyes de la hidrodinámica y obtuvimos un espectáculo impresionante. El tema de nuestra próxima historia es mucho más pequeño y no hace ruido como una motocicleta. Sin embargo, su movimiento ha atraído durante mucho tiempo la atención de científicos serios y su interés aún no ha desaparecido. Estamos hablando del Top Type. Parece una bola con la parte superior cortada aproximadamente 1/5 parte de su diámetro. En el plano de corte, se encuentra el tallo de la parte superior perpendicular a él. Si queremos hacer girar un Type Top, debemos utilizar el vástago. Eso es exactamente lo que se hará ahora. Mira cuidadosamente. Sin lugar a dudas, la diferencia entre el movimiento de un trompo ordinario y un Top Type es fundamental. Al principio gira como un trompo normal. Luego se inclina gradualmente hacia un lado y el tallo comienza a formar círculos. La inclinación continúa. El pie toca la superficie de la mesa. La tapa gira completamente y se mantiene erguida, girando sobre el pie. El proceso de volcar la tapa del Type durante la rotación es asombroso. Cualquier espectador se da cuenta de que la tapa es mucho más estable sobre la bola que sobre la varilla. Esto es fácil de probar. Si giras el trompo en la posición habitual, volverá a su posición original como un juguete roly-poly. Esto es natural ya que el centro de masa está más bajo que el centro de la parte esférica de la parte superior. Ahora intentemos ponerlo en el tallo. Es imposible hacer eso en absoluto, porque es muy inestable en esta posición. Entonces está claro el equilibrio en posición de reposo, pero todo cambia una vez que el trompo comienza a girar. El Type Top se desequilibra, se inclina y tan pronto como el tallo toca la mesa, se voltea. Apoyado sobre el vástago, gira en posición vertical durante un rato hasta agotar la carga de energía cinética. Entonces el trompo se da la vuelta y elige la posición más inestable, lo cual es muy extraño. Nuestra experiencia nos dice que esto no es lo que suele ocurrir, y todo tiende al equilibrio en la posición más estable. ¿Cuál es el correcto? ¿Por qué la parte superior se pone al revés? ¿Algunos efectos cuánticos otra vez? ¿Campos misteriosos? No todo sucede según las leyes de la mecánica clásica. Solo hay que tener en cuenta la fuerza de fricción en el punto de contacto de la tapa con el soporte. Cuando la parte superior gira en el punto de contacto, la fuerza de fricción crea un par que eleva el centro de masa. La parte superior del Type está debajo del centro geométrico de la parte inferior esférica. Este par inclina la parte superior. En el punto de contacto con el vástago giratorio, se agrega otra fuerza de fricción, por lo que otro par tiende a elevar el centro de masa. Como resultado, este centro de masa se eleva a la altura máxima, que corresponde a la posición vertical con el vástago hacia abajo.
Por supuesto, la descripción de tal movimiento sin productos vectoriales de momentos de torsión y velocidades angulares no parecería convincente para alguien. Pero no convirtamos nuestro video en una conferencia sobre mecánica teórica. El hecho es que el movimiento antinatural de la punta se produce en estricta conformidad con las leyes de la física. Sí, todos estos objetos son asombrosos. Se comportan de forma diferente, no como se supone que deberían, o eso parece. Pero lo que realmente resulta extraño es cuando algo familiar, algo cotidiano, de repente empieza a romper las reglas. Cuando una heladera funciona sin electricidad. Cuando un dispositivo volador no usa ni alas ni combustible. Estos artefactos no solo ignoran las leyes de la naturaleza, parece que vienen de otro mundo. Dispositivos que desafían las leyes de la física. ¿Qué consideraban nuestros antepasados como leyes de la física cuando la física misma ni siquiera existía como ciencia? De hecho, tenían muchas leyes. Y sin duda sabían que uno no podía despegar y volar sin más. Sin embargo, con el tiempo, la gente aprendió a volar, e incluso de diversas maneras. Los dispositivos voladores pueden dividirse generalmente en varios grupos. Dispositivos más ligeros que el aire, globos, dirigibles y cualquier otro dispositivo que utilice la fuerza de flotación de Arquímedes. Dispositivos más pesados que el aire que dependen de la fuerza de sustentación de alas o palas. Aviones, helicópteros, drones y similares. Dispositivos más pesados que el aire que utilizan empuje de chorro vertical. Aviones de despegue vertical, cohetes y cualquier variante de dichas naves. Se podría pensar que es imposible idear otro método. Y acordamos dejar de lado algunas tecnologías de ciencia ficción como la antigravedad. No porque sean imposibles, sino porque aún no disponemos de esa tecnología. Pero entonces, ¿se explica esto? Si no es antigravedad, ¿qué es? Claro que, si estás familiarizado con diversos trucos tecnológicos, puede que al principio no te parezca especial. Hay muchos videos en línea de discos metálicos que levitan sobre potentes electroimanes, a menudo calentándose en el proceso. Sin embargo, a esto se aplica un principio totalmente diferente. Y es asombroso una vez que entiendes cómo funciona. Basta con echar un vistazo. Este dispositivo se denomina aeronave o elevador de propulsión iónica. Consigue sustentación mediante un viento iónico generado por el efecto Biffeld-Brown. ¿Viento iónico? Pero hemos acordado dejar la ciencia ficción al margen. En realidad no es tan complicado, pero sí muy intrigante e inesperado. En la década de 1920, los científicos estadounidenses Thomas Brown y su asistente Paul Biffeld descubrieron un efecto inusual. Una fuerza determinada actuaba sobre un condensador asimétrico cargado de alto voltaje, tan intensa que podía elevarlo en el aire. Inicialmente, el científico creyó haber encontrado una manera de influir en la gravedad mediante la electricidad. Este fenómeno recién descubierto incluso recibió el nombre apropiado de electrogravitación. Si observas con atención, verás un cable delgado sobre la lámina que desempeña un papel crucial. El voltaje que recibe este cable es mayor que el de la lámina, de decenas de kilovoltios, para ser precisos. Alrededor de los cables se forma un intenso campo eléctrico. Se produce una descarga de corona que ioniza el aire. Las partículas cargadas se precipitan hacia el electrodo inferior y chocan con las moléculas de aire, creando un flujo significativo conocido como viento iónico. Es este viento el que crea la fuerza capaz de elevar la estructura en el aire. En esencia, es una forma de propulsión a chorro, pero la forma en que surge es muy singular. Parece impresionante, pero lamentablemente, el efecto desaparece en el vacío, ya que no hay aire ni nada que ionizar. Es una lástima que la fuente de alto voltaje sea tan voluminosa. En muchos experimentos similares, siempre se coloca cerca y se conecta al elevador mediante cables. Es evidente que la estructura solo puede levitar dentro de los límites de la atadura. Sin embargo,
se han realizado intentos exitosos de colocar todo a bordo y lograr una aeronave autónoma de propulsión iónica, lo cual es realmente impresionante. Esto podría parecer un nuevo hito en la aviación, pero claro, este principio de vuelo aún presenta muchos problemas. Imagina cómo sería una nave ionoeléctrica diseñada para elevar a una persona. Una gigantesca y frágil estructura del tamaño de una cancha de tenis, todo bajo un voltaje de decenas de kilovoltios. No parece una buena idea, además de que su eficiencia es muy baja. Pero recuerda los diseños de los primeros aviones y otros aparatos voladores, y compáralos con su aspecto y funcionamiento actuales. ¿Quién puede predecir a dónde nos llevará la innovación y cómo evolucionarán estos conceptos en los próximos 50 años? Quizás al fin veamos estos autos voladores silenciosos de los clásicos de la ciencia ficción. Dado que la producción en masa de aeronaves de propulsión iónica aún tiene un largo camino por recorrer, veamos algo más familiar. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que la parte trasera del refrigerador se caliente. Este es un efecto secundario normal del funcionamiento de la unidad. Pero, ¿qué tal el concepto de un refrigerador que literalmente hay que calentar para que enfríe? Suena un poco contraintuitivo, ¿no? Sin embargo, dicha tecnología existe. Los refrigeradores que utilizan este principio se llaman refrigeradores de absorción. De hecho, pueden funcionar sin electricidad. A primera vista, podría parecer que desafían las leyes de la física, pero veamos cómo funciona. Primero, recordemos cómo funciona un refrigerador de compresión estándar. Su principio de funcionamiento se basa en un compresor mecánico que convierte el refrigerante gaseoso en líquido, que luego se vuelve a gasificar dentro del evaporador y lo dirige a un gran condensador de serpentina en la parte trasera del refrigerador, donde se enfría con el aire circundante. El condensador y el evaporador están separados por una válvula que crea una diferencia de presión entre ellos. En los refrigeradores estándar, un tubo capilar con una sección transversal diminuta, por ejemplo de 0,2 milímetros, cumple esta función. Este diseño garantiza que solo una cantidad muy pequeña de refrigerante licuado pueda pasar a través de él por unidad de tiempo. Como resultado, la presión aumenta en una parte del sistema y el refrigerante se licúa. En otra parte, el refrigerante hierve y se evapora, absorbiendo calor y reduciendo la temperatura dentro del refrigerador. Como puedes ver en esta imagen, los refrigeradores de absorción funcionan con un principio similar. Así, el refrigerador se enfría mediante un refrigerante que hierve en el evaporador. Y de la misma forma, un condensador convierte el refrigerante en líquido. Sin embargo, ahí terminan las similitudes, ya que, en lugar de un compresor convencional, se utiliza un compresor térmico que combina un absorbedor y un generador. En el absorbedor, el refrigerante, generalmente amoníaco, es absorbido intensamente por el agua. Este proceso corresponde a la carrera de succión de un compresor de refrigerador estándar. El amoníaco tiene una alta capacidad de absorción de agua. Por ejemplo, a 0 grados centígrados, 1 litro de agua puede absorber más de 1000 litros de amoníaco. Esta solución de agua y amoníaco pasa al generador, donde se calienta. Aquí, el amoníaco se evapora de la solución. Esta etapa corresponde a la carrera de compresión en refrigeradores convencionales. Aunque el principio de absorción se conoce desde hace tiempo, su uso para construir una unidad funcional resultó complejo durante mucho tiempo debido a algunas contradicciones inherentes. En el mismo circuito de gas, la presión debía ser alta en algunas secciones y baja en otras. Además, era necesario introducir un mecanismo de bombeo. Aunque esto no parezca relativamente sencillo hoy en día, los ingenieros de la época no pudieron lograrlo. No fue hasta 1922 que los inventores suecos Platen y Munters lograron resolver este problema. Adoptaron un enfoque muy original y creativo al introducir hidrógeno gaseoso en el sistema. Este fue el proverbial eslabón perdido que hizo que tales instalaciones fueran verdaderamente funcionales. De hecho, es una solución elegante.
El sistema no contiene válvulas ni compresores. Es más silencioso y mucho más duradero que los refrigeradores de compresión estándar. Esto despertó el interés de los industriales por este dispositivo, lo que dio lugar a la producción activa de refrigeradores de este tipo a partir de 1922. Es más, este tipo de refrigerador, sin grandes modificaciones, se sigue fabricando con éxito hoy en día. Ahora que hemos comprobado que se puede fabricar un refrigerador mecánico, quizás sea hora de cambiar otros electrodomésticos por algo más inusual. Solo por diversión, ¿qué tal un televisor mecánico para variar? Ni hablar, es demasiado descabellado. Esto no puede ser, dirían muchos, y estarían equivocados. De hecho, la idea misma suena descabellada. No solo parece violar las leyes de la física, sino también el sentido común. Sin embargo, en realidad, no se viola ninguna de las dos. De hecho, los televisores mecánicos ya existían a principios del siglo XX. Para que quede claro, todavía se necesitaría algo de electricidad, pero solo para la retroiluminación, no para el escaneo de imágenes. Esto sí se haría mecánicamente. En los televisores LED y las pantallas de plasma modernas, el escaneo se realiza electrónicamente y cada píxel corresponde a una señal específica. Los antiguos televisores voluminosos con tubos de rayos catódicos utilizaban un haz de electrones para el escaneo. Electroimanes lo desvían físicamente y recorre la pantalla línea por línea. Esto ocurre muy rápidamente y nuestros ojos perciben este rápido movimiento de un solo punto como una imagen. Resulta que también existe una forma mecánica de escanear una señal mediante el llamado disco de Nipkow. Más que un simple disco, representa un principio fundamental en la tecnología de la televisión temprana. Es esencialmente el primer dispositivo mecánico de escaneo de imágenes. Fue inventado por el técnico alemán Paul Nipkow en 1884. Así funciona. El disco tiene agujeros a distintas distancias del centro. Al girar rápidamente, los agujeros pasan junto a una bombilla, lo que el ojo humano percibe como arcos y rayas brillantes que se fusionan en una pequeña área luminosa. Si modulamos el brillo de la bombilla con una señal, obtenemos una imagen. Esto recuerda a un divertido dispositivo que crea una impresionante ilusión de números e inscripciones brillantes flotantes mediante un ventilador y una tira de LED. Solo que aquí, la fuente de luz es fija y todo se basa en orificios giratorios sincronizados con el parpadeo de la bombilla. Estos televisores mecánicos fueron muy populares hasta la década de 1930. Sin embargo, presentaban muchas limitaciones. La más significativa y abrumadora era la resolución. Por razones obvias, estos dispositivos podían mostrar un máximo de 80 líneas y en promedio, solo 30. Claro que nadie pensaba en el 4K hace 100 años, pero aún así, 30 líneas resulta bastante deprimente. ¿Qué impidió aumentar la resolución? No fue la física, sino el sentido común. Para escalar la resolución de un dispositivo así a tan solo 480 líneas, se necesitaría un disco de 30 metros de ancho. Eso es prácticamente imposible a menos que se quiera presentar en un programa que desmienta mitos. Ya que estamos en el tema, vamos a divertirnos un poco y especular sobre el tamaño del disco necesario para una resolución 4K. Algunos entusiastas ya han hecho los cálculos. 620 metros. Eso equivale a 2 Torres Eiffel apiladas. De hecho, aquí es donde el amado steampunk claramente encontraría sus limitaciones tecnológicas. Bien, si existe una televisión mecánica, ¿qué otras cosas extrañas e inusuales ha inventado la humanidad que podrían desafiar nuestra comprensión de las leyes de la física? Para responder a esta pregunta, no podemos evitar recurrir al legado de un hombre legendario que personifica el triunfo del genio humano sobre las fuerzas de la naturaleza. Por supuesto, hablamos de Nikola Tesla. Sorprendentemente, no hablaremos de electricidad, sino de agua. No te confundas. El ingenio de Tesla fue mucho más allá de la corriente eléctrica. Incursionó en muchas otras áreas.
Por ejemplo, ideó y patentó numerosos inventos de diversa utilidad. Uno de ellos es un ejemplo notable de una idea brillante en su simplicidad. Primero, aclaremos algunas cosas. ¿Qué es una válvula? Es un dispositivo que permite el flujo de fluidos o gases en una dirección y lo bloquea en la otra. Es evidente que ninguna bomba, ni siquiera la más natural como la del corazón, puede funcionar sin una válvula. Toda válvula debe contener un elemento móvil que gira o se desplaza bajo la influencia del flujo, abriendo o cerrando un paso. Las formas y diseños pueden variar, pero el principio es siempre el mismo. Sin embargo, con Nikola Tesla, las cosas nunca funcionan como suelen hacerlo. Ideó un mecanismo sin partes móviles que permite que el fluido fluya libremente en una dirección y lo bloquea en la otra. El truco reside en que la fuerza que impide el flujo del fluido es el propio fluido. La magia reside en el diseño del dispositivo, la forma y la dirección de los canales. Cuando el fluido fluye en una dirección, permanece indiviso y laminar. En sentido inverso, se divide en múltiples corrientes que se contrarrestan. El flujo se vuelve turbulento, perdiendo gran parte de su energía cinética, disminuyendo significativamente el caudal y creando una alta resistencia al flujo que se aproxima. La solución es bastante elegante. El agua se bloquea a sí misma. Sin embargo, en la práctica no funciona como se podría imaginar al principio. Muchos entusiastas han intentado replicar personalmente la válvula de Tesla, grabando sus resultados en video. Entonces, ¿qué vemos? ¿Podría ser no funcional? ¿Se le llama a Tesla un gran maestro de la ilusión por algo? Al contrario, funciona, pero no como cabría esperar. De hecho, vemos que la válvula detiene el agua solo brevemente antes de que finalmente encuentre una salida. Pero así es como se supone que funciona esta válvula. En realidad, está diseñada para obstrucciones de flujo a corto plazo. Entonces, ¿cuál es su aplicación práctica? ¿Quién podría necesitarlo? Mucha gente. Este invento es realmente eficaz en sistemas donde la dirección del flujo cambia rápidamente en modo pulsante. Es decir, la aplicación de la válvula de Tesla es muy específica. Puede usarse en microbombas o, por el contrario, en algo más impresionante, como los motores de cohetes pulsantes. Ya hemos visto dispositivos peculiares que te sorprenderán por su funcionamiento y lo que pueden producir. A menudo, no se necesitan mecanismos complejos para lograrlo. Sin embargo, las cosas más mágicas que revolucionan nuestro mundo ocurren en el campo de la microelectrónica. No podemos ver estas maravillas a simple vista porque son increíblemente pequeñas, pero podemos describirlas interpretando fórmulas y cálculos complejos. Ocasionalmente, las cosas que vemos en microelectrónica son tan inesperadas que es inevitable asombrarse. Por ejemplo, cuando hablamos de memoria de dispositivos, la mayoría de la gente se imaginaría esto. Los especialistas en TI probablemente verían algo como esto. Pero casi nadie podría pensar siquiera remotamente en algo como esto. Y sin embargo, esto también es memoria. ¿Pero cómo? ¿Por qué se ve así? ¿Cómo funciona? ¿De verdad funciona? Estás a punto de descubrirlo. Esta es la llamada memoria de núcleo de ferrita. Aunque ahora pueda parecer una reliquia exótica, hubo un tiempo en que ese recuerdo era la cúspide del progreso. ¿Qué es? Es precisamente lo que ves. Una serie de anillos metálicos con cables entrelazados. La corriente que pasa magnetiza los anillos en una u otra dirección. Y eso es todo. Ceros y unos. El sistema de numeración binario. Además, al igual que en los dispositivos y ordenadores modernos, existen memorias regrabables y de solo lectura. En las primeras, los anillos se magnetizan cuando la corriente fluye por los cables. En las segundas, los anillos están premagnetizados, lo que permite que la corriente los lea, pero no los remagnetice. Los dispositivos de memoria con núcleo de ferrita magnética consistían en unidades compuestas por numerosos imanes anulares, dispuestos en filas ordenadas en forma de cuadrícula plana o espacial.
En un bloque de memoria completo podía haber hasta cientos de miles de ellos. Los núcleos tenían principalmente un diámetro de entre 1 y 5 milímetros. Y en las máquinas más avanzadas, el diámetro mínimo alcanzaba los 0,25 y 0,30 milímetros. En aquel entonces hubo una carrera, igual que ahora, con la única diferencia de que ahora se trata de nanómetros adicionales en los microchips. Naturalmente, hoy la vemos como una estructura increíblemente voluminosa, ineficiente y potencialmente defectuosa. Incluso parece sacada del taller de Leonardo da Vinci. Sin embargo, esta tecnología se utilizó en la nave espacial Apolo como parte del programa lunar. Es más, los transbordadores estadounidenses emplearon, esa electrónica hasta 1991. Cambiemos nuestro enfoque de lo exótico y exploremos otro tipo de memoria que nos sorprende por el mero hecho de que alguien haya pensado alguna vez en semejante idea. Esta memoria se basa en un tubo de haz de electrones. Se trata de otro dispositivo bastante antiguo llamado tubo Williams. Su principio de funcionamiento es muy similar al de los televisores voluminosos. Un haz electromagnético incide en un fósforo, expulsando un electrón de una célula. Solo que, en este caso, no se hace para mostrarnos las noticias de la noche, sino para crear una matriz de células con carga positiva en la superficie. Esta matriz codificará la información requerida en formato binario. Como era de esperar, aquí hay tantos problemas como en la cota de malla mencionada anteriormente. Como mínimo, dicha memoria debía refrescarse con frecuencia debido a la rápida disipación de carga. No obstante, las válvulas Williams se usaron ampliamente en las décadas de 1940 y 1950, y no había muchas alternativas por aquel entonces. Por cierto, aquí se puede rastrear toda una evolución tecnológica. El primer tubo tenía una capacidad de 1 bit. A medida que la tecnología mejoraba, la capacidad se multiplicó por miles. Si el tubo Williams no te ha impresionado, tenemos algo especial solo para ti. Esta es una memoria basada en líneas de retardo de mercurio. Piénsalo. Mercurio, retraso, líneas. La frase en sí suena inquietante. Entonces, ¿de qué se trata exactamente esta memoria? La parte funcional consiste en un tubo largo lleno de mercurio, con elementos piezoeléctricos instalados en ambos extremos. Uno actúa como altavoz y el otro como micrófono. Espera, ¿qué? ¿De qué altavoz y micrófono estamos hablando? Estamos hablando de memoria, ¿verdad? De hecho, sí. Sigue mirando y te sorprenderás más de una vez. El primer elemento piezoeléctrico crea una onda sonora en el mercurio. A medida que esta onda se mueve a través del mercurio, conserva la memoria. Sí, has oído bien. Mientras se mueve, conserva la memoria. Pero, ¿qué sucede después? Luego, el segundo elemento piezoeléctrico la lee. Si la información debe almacenarse, se retransmite al primer elemento, enviando la onda a otra ronda y creando un bucle. Y aunque parezca simple, la implementación de la idea es alucinante. Mercurio, ondas sonoras. Y así es como se ve. Todo el montaje podría parecer una reliquia de un museo de inventos inútiles o algo que un ingeniero excéntrico podría inventar para demostrar algún punto. Uno no puede evitar preguntarse, ¿por qué es tan complicado? Bueno, porque sí, ¿por qué no? El progreso tecnológico a veces toma caminos caprichosos. Esta memoria basada en líneas de retardo de mercurio solo demuestra este punto. Sin embargo, está plagada de desafíos. La memoria no es duradera y necesita actualizarse constantemente. No hay acceso aleatorio, solo secuencial, por lo que una alta eficiencia es algo inimaginable. La temperatura de mercurio debía mantenerse constantemente a exactamente 40 grados Celsius. Cualquier desviación alteraría la velocidad del sonido, alterando todas las configuraciones. La memoria requiere una sincronización muy precisa. Y todo esto consume una cantidad monstruosa de energía. De nuevo, ¿por qué alguien necesitaría esto? Sorprendentemente,
A pesar de su estructura tremendamente intrincada donde literalmente todo parece excesivo, resultó ser más ventajoso que las alternativas, más baratos y más fiables que los tubos de vacío, más rápido que los relés, más duraderos que los tubos Williams. Aunque parezca absurdo, estos dispositivos se utilizaron hasta la década de 1960, durante la era espacial. Bien, hemos visto algunos dinosaurios del mundo de la electrónica prehistórica, y si bien no violan ninguna ley de la física, sí muestran una aplicación bastante peculiar de estas leyes. Pero, ¿acaso veremos aún el tipo de memoria más excepcional en el futuro? Por supuesto, incluso podemos vislumbrar ese futuro. De hecho, algunos de estos dispositivos ultramodernos parecen sacados directamente de la ciencia ficción. Inmediatamente viene a la mente la memoria cuántica, un invento que no rompe las leyes de la física, sino que las lleva al extremo. Verás más sobre ello en un minuto. En cuanto a los tipos de memoria prometedores, ha habido avances constantes en el campo. Por ejemplo, existe la memoria óptica holográfica. A diferencia del almacenamiento tradicional, que utiliza una sola capa de bits en la superficie de un soporte, este método almacena los datos volumétricamente. ¿Te suena? En la ciencia ficción, cristales misteriosos suelen aparecer como dispositivos de almacenamiento de datos. ¿Quién sabe? Quizá las memorias USB del futuro se vean igual. Por cierto, parece perfecto incluso en términos de ancho de banda. La transferencia de datos a estos medios holográficos será mucho más rápida que con nuestra memoria tradicional. Esto se debe a que un láser puede enviar señales moduladas no secuencialmente, bit a bit, sino en un NAS completo. Y lo que es más importante, un NAS muy grande. Esto podría ser potencialmente 1.000.000 de veces más rápido que los estándares actuales. También existe la llamada memoria 5D, y no implica dimensiones adicionales. En cambio, esta memoria utiliza un medio con elementos diminutos que tienen 5 características ajustables, 3 coordenadas espaciales, polarización y nivel de transparencia. Esto nos permite ampliar enormemente dicha memoria. Hay muchas más opciones de memoria, algunas bastante inesperadas. La memoria cuántica destaca especialmente entre estos innovadores métodos de almacenamiento, que parecen desafiar tanto la física como la lógica. Volvamos a ello. Computadoras cuánticas. Probablemente hayas oído hablar de ellas innumerables veces, y muchos incluso conocen su funcionamiento. Así que vamos a profundizar en esto. Dado que tenemos computadoras cuánticas, es lógico que exista memoria cuántica, ¿verdad? Eso tendría mucho sentido. Aunque las computadoras cuánticas difieren drásticamente de las tradicionales, la idea general sigue siendo la misma. Un rápido recordatorio para quienes lo necesiten. La magia de las computadoras cuánticas comienza con los principios fundamentales de su funcionamiento. La memoria tradicional tiene celdas, cada una de las cuales codifica un 0 o un 1. Sin embargo, en la memoria cuántica, cada célula codifica ambos estados simultáneamente, 0 y 1. Eso no es una mera metáfora, sino un resultado directo de la mecánica cuántica. Este fenómeno se conoce como superposición. Pensemos en el gato Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. Ese es el concepto en juego. Estas células se denominan qubits o bits cuánticos. Físicamente, podrían ser bucles superconductores con una corriente que circula en ambas direcciones simultáneamente. O podrían ser trampas de iones, donde una partícula existe en 2 lugares simultáneamente. Lo principal es que se puede codificar una combinación de 4 estados con 2 qubits, 8 estados con 3 qubits, y así sucesivamente, exponencialmente. Se pueden almacenar más de 1 cuatrillón de estados en tan solo 50 qubits. Esencialmente, eso equivale a más de 1000 terabytes en tan solo 50 celdas. Esto definitivamente parece desafiar no solo las leyes de la física, sino también las matemáticas. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, ese es un tema para otro día. Las computadoras cuánticas están a la vanguardia de la ciencia, donde la humanidad interactúa estrechamente con las leyes fundamentales del universo mismo, la esencia misma de todo lo que nos rodea. Ya que hablamos de dispositivos, consideremos algo que asociamos estrechamente con esta palabra:
Al fin y al cabo, es natural pensar en un dispositivo como algo compacto que llevamos encima. Imagina a nuestro descendiente de un futuro lejano visitándonos hoy. ¿Qué llevaría en la muñeca? ¿Cómo sería el dispositivo de pulsera de un futuro viajero? Dejando de lado ideas fantásticas como los teletransportadores portátiles, un reloj de pulsera atómico parece bastante plausible. Puede que sorprenda, pero algo similar ya existe. Al menos no estamos tan lejos de esa tecnología. Claro que no hablamos de relojes con un reactor atómico en miniatura. Eso sería demasiado descabellado incluso para la ciencia ficción. No se trata de radiación en absoluto. No hay ninguna, ya que estos dispositivos funcionarían no basándose en la desintegración nuclear, sino en procesos que involucran electrones en orbitales atómicos, lo cual no genera ninguna radiación peligrosa. Así es como funcionan los relojes atómicos. Tomamos una sustancia adecuada, generalmente rubidio o cesio. Luego la evaporamos y pasamos radiación de microondas de una frecuencia específica a través del gas resultante. Los electrones absorben esta radiación y pasan a un nivel de energía superior. Estos niveles se seleccionan de modo que la absorción se produzca cuando la frecuencia coincida exactamente con el valor precalculado. La más mínima desviación en cualquier dirección anula el efecto. Sensores sensibles monitorizan la absorción de microondas, y un sistema de retroalimentación ajusta la frecuencia de radiación para que siempre coincida con la establecida. Este estándar se utiliza para contar segundos, minutos, etc., con gran precisión. Una de las principales ventajas de estos dispositivos es su tamaño compacto. Incluso los modelos más básicos caben en una carcasa pequeña, que encajaría fácilmente en un satélite de navegación de gran precisión. Y si un visitante del pasado necesitara tanta precisión, tendríamos buenas noticias para él. Incluso ahora, contamos con modelos de relojes atómicos supercompactos, más pequeños que una caja de cerillas. Contienen una cápsula con la sustancia activa de apenas unos milímetros de diámetro. En lugar de microondas, utilizamos un láser infrarrojo modulado por microondas para medir la absorción. Estos dispositivos simplemente observan la transparencia en lugar de separar los átomos excitados con un campo magnético, formando unas, etc. Como resultado, aunque la precisión de estos relojes atómicos en miniatura es ligeramente inferior a la de sus homólogos de mayor tamaño, siguen siendo impresionantes. Mientras que los relojes de cuarzo más precisos se desvían un segundo cada 2 o 3 meses, los relojes atómicos en miniatura solo se desvían un segundo cada 600 años, abarcando varias generaciones. En efecto, aquí no hay magia ni trucos. Todas las sustancias, objetos y dispositivos que conociste hoy forman parte de nuestra realidad. Y aunque a primera vista parecen desafiar las leyes de la física, en verdad, simplemente nos recuerdan cuánto aún no sabemos sobre el mundo.